producir en medio del COVID-19 y sus nuevas cepas. Especiales Canal Institucional presenta Pandemia, Futuro, Retos y Desafíos. Un cordial saludo y bienvenidos a los especiales del Canal Institucional. En esta ocasión con un tema que nos toca a todos: la salud en el escenario de la pandemia provocada por el COVID-19 y las diversas cepas de este virus que han surgido semana tras semana y que amenazan no solamente la vida de las personas, la integridad, los sistemas de salud, sino también la productividad en todo el mundo. Durante una hora, en compañía de profesionales de la salud, economistas, sociólogos, psiquiatras, epidemiólogos y constitucionalistas, analizaremos los efectos futuros, los retos y los desafíos que afrontamos como sociedad en medio de la reactivación económica y el regreso a la presencialidad en sectores como los de la producción, la educación y el trabajo. Comencemos entonces. El próximo 17 de febrero se cumple el primer año de la vacunación masiva en Colombia desde que se declaró la pandemia por el COVID-19, y el 11 de marzo se completan 2 años de esa declaratoria de pandemia que puso a toda la humanidad en alerta frente al creciente número de contagios y muertos que fueron en aumento de manera exponencial, hasta obligar a toda la población del mundo prácticamente a confinarse como la única medida para evitar la propagación. En esa época estábamos conociendo el COVID-19, queríamos saber efectivamente cómo se podía combatir, cómo se podía frenar de alguna manera esa propagación, y fueron muchas medidas, muchas decisiones que se tomaron de ensayo y error para llegar a conocer un poco el virus y definitivamente quedarnos con las medidas que son más efectivos. El escenario de hoy es distinto. A final del año 2021 y a comienzos de este año, pues se marcó el inicio de la reactivación económica, el regreso a las actividades presenciales, pero también surgió una nueva cepa mucho más contagiosa, la Omicron, que ahora es la variante dominante en el mundo entero. Su letalidad es menor y eso ya está comprobado con toda la evidencia científica, con las cifras de las personas que llegan a hospitalización y que mueren por esta variante. Sin embargo, también hemos vuelto a unas cifras históricas de contagios y a niveles preocupantes de ocupación en las unidades de cuidados intensivos, y frente a esta realidad, pues se suman las personas que no se han querido vacunar. Definitivamente la vacunación ha sido una de las herramientas más efectivas para luchar contra el COVID-19 y sobre todo para proteger la vida de las personas, para que este virus sea menos letal, para que haya menos ocupaciones de las unidades de cuidados intensivos. Y por supuesto esta discusión que se ha dado a nivel mundial, las personas que no han querido vacunarse por razones religiosas, por temor, por decisiones personales, en fin, por muchas razones que argumentas. Y precisamente para reflexionar sobre estos temas nos acompañan hoy en este primer momento del programa el doctor Juan Manuel Charri, constitucionalista. Muchas gracias, doctor Juan Manuel, por acompañarnos. Con gusto estar con ustedes. Está también el doctor Julián Fernández, él es el director de epidemiología del Ministerio de Salud. Sobre sus hombros recae mucha responsabilidad sobre las medidas y sobre las decisiones que ha venido tomando Colombia con relación a esta pandemia del COVID. Gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias y gracias de verdad por este espacio. Y ahora tenemos un nuevo reto, y es el reto de esta nueva variante de Omicron, que es mucho más contagiosa. Ustedes desde el Ministerio han venido tomando medidas. ¿Cuáles son esos principales retos para atender esa, de alguna manera, emergencia que se está presentando por esta variante Omicron y por el aumento tanto de los contagios y, una cosa preocupante, el aumento también de los fallecidos? Bueno, muy importante. Omicron se presenta un desafío y una etapa nueva en esta lucha contra el COVID-19, pero no nos regresa al punto cero, es decir, no estamos en el 2020. Hoy en día tenemos una proporción de la población muy importante vacunada con al menos una dosis, ya cerca del 80%, y una proporción de la población con esquema completo, ya cerca del 60% en el país, y adicionalmente un progreso muy importante en las dosis de refuerzo, sobre todo en los adultos mayores. Sin embargo, a nivel mundial está claro que Omicron es una variante que de donde llega se vuelve dominante, y eso mismo se ha presentado en Colombia en muy pocas semanas, y en donde se vuelve dominante genera picos abruptos. Todos los países del mundo, absolutamente, quizás con algunas excepciones, como puede ser el caso de Japón, pero
países con altísimas coberturas de vacunación como Israel, que en parte tiene una alta cobertura incluso con tercera dosis, han presentado picos abruptos que no solamente exceden el comportamiento histórico durante toda la pandemia, sino que estamos ante una variante que, de acuerdo a algunos expertos, es probablemente el virus respiratorio más contagioso de la historia. Tiene una altísima contagiosidad y esto principalmente es un desafío para los sistemas de salud y para las puertas de entrada, es decir, las urgencias y consultas externas, porque aunque la gran mayoría de casos son leves, estos casos leves pueden llevar a desbordar las capacidades del sistema. Ahora, para terminar la idea, el hecho de que Omicron tenga una mayor probabilidad de complicarse y morir comparado con otras variantes como Delta, no quiere decir que no muera gente con Omicron, y lo estamos observando. Omicron tiene, como todas las variantes, todo el espectro, desde asintomáticos, que son la mayoría, hasta personas que se complican gravemente y mueren. Sin embargo, el número de muertes que estaríamos observando probablemente podría ser 5 a 7 veces mayor de, 1, no haber estado vacunados, y 2, si esto hubiera sido con una variante como Delta. Es un desafío, además, para César, también porque evade la respuesta inmune. Eso quiere decir que puede infectar personas que ya tuvieron la infección, o sea, puede reinfectar, y también puede infectar personas vacunadas. Sí. Sin embargo, la vacunación sigue siendo efectiva para prevenir las formas graves. De acuerdo. Hay un aspecto importante que usted acaba de mencionar, es la vacunación, ese papel fundamental que ha tenido la vacunación, precisamente para que un mayor número de personas no esté llegando a las unidades de cuidados intensivos. Usted nos decía, 80% de las personas en Colombia ya tienen la primera dosis, estamos llegando a esa cifra. El Ministerio de Salud ha dicho, queremos que el 30 de enero el 80% tenga por lo menos esa primera dosis, 60% que ya tiene el esquema completo, pero también hay las personas que dicen, mire, definitivamente yo no me voy a vacunar, yo no creo en la vacuna, en fin, tienen múltiples razones para no hacerlo. Y ahí es donde quiero pasarle la palabra al doctor Charri, porque quiero preguntarles sobre de qué manera esos derechos individuales, esas personas que deciden, mire, yo no me voy a vacunar, sencillamente no me vacuno y estoy en mi derecho de no hacerlo, pero también esa decisión de alguna manera puede afectar el desempeño y lo que suceda en el país precisamente para afrontar la enfermedad. ¿Hasta dónde llegan los derechos individuales y hasta dónde se tiene que pensar en esos derechos de toda la comunidad frente a la decisión de vacunarse o no? Bueno, de acuerdo con la Corte Constitucional, no hay derechos absolutos. Todos los derechos tienen limitaciones relativas dependiendo de las circunstancias y deben permitir que otros también realicen su derecho. O sea, la coexistencia de los derechos implica limitaciones. El conocimiento libre e informado, que es el derecho que estaría en juego aquí principalmente, que es saber cuál sería el tratamiento y tener la opción de consentir o no a él, permite que la persona diga que no quiere vacunarse. ¿Hasta dónde va ese derecho frente a la salubridad pública y, digamos, a los intereses generales? Uno diría que puede haber limitaciones razonables, por ejemplo, obligarlos a que lleven tapabocas, a que tengan distanciamiento, a que no acudan a sitios concurridos, pero no podría llegar a negar su derecho en el sentido de obligarlo a vacunarse contra su voluntad. Es decir, lo que ha hecho hasta ahora el Ministerio de Salud, que es precisamente poner algunos límites y decir, ok, en Colombia no es obligatoria la vacunación, pero usted tiene que aportar su carnet de vacunación si quiere entrar a un estadio, a un restaurante. ¿Hasta dónde eso de alguna manera puede sobrepasar ese derecho individual? A ver, yo haría varias reflexiones, porque lo que se ha hecho parece razonable. Parece que son limitaciones razonables y proporcionadas, pero lo cierto es que tenemos un contexto que permitiría hacer una reflexión desde otro ángulo. La Ley 9 del 79 permite la vacunación obligatoria y permite que el Ministerio de Salud tome medidas frente a enfermedades contagiosas. El gobierno no quiso aplicar esa ley porque hubo un cambio constitucional y consideró que era discutible aplicar esa norma y quiso respetar los derechos. Las medidas en esta pandemia han sido de 3 órdenes. Por un lado, la emergencia económica, que se deriva de una ley del plan que permite que se declare la emergencia sanitaria, y de ahí salen normas de carácter administrativo. Por otro lado, la emergencia económica al principio de la pandemia, y por último, medidas de policía. Yo lo que quiero, digamos, resaltar es que las decisiones han sido a nivel administrativo, cuando limitan los derechos. Y eso ha impedido en algún grado
que se haga un control de constitucionalidad efectivo, porque son medidas transitorias que se adoptan por medidas de policía, que son los confinamientos, los toques de queda, las medidas del tapabocas, etcétera, y medidas que implican limitaciones a los derechos deberían ser de orden legal y tener control de constitucionalidad en la Corte. Pero ya llevamos casi 2 años de pandemia y digamos esta manera de hacer las cosas ha permitido generar ese control necesario para tener un pequeño control, porque tampoco es un control absoluto frente a una enfermedad que es tan contagiosa. Pero yo diría que no ha habido controles constitucionales efectivos, tal vez con Medidas. Con la tutela de lo que se llamaron las canas que lideró el exministro Rudolf Gómez. Hubo una tutela donde prosperó su posición, en donde se establecían limitaciones a personas mayores. Pero el cambio de las normas no ha permitido que los jueces se pronuncien. Ese no es un fenómeno eminentemente colombiano, ha ocurrido en todas partes del mundo. Los gobiernos no tuvieron claridad de qué debían hacer ni cómo debían hacerlo y tomaron medidas a esos niveles. Y ahora estamos empezando a ver decisiones de carácter constitucional en los tribunales constitucionales, como el caso del Tribunal Constitucional Español, recientemente en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, donde le han dicho al gobierno que no puede tomar medidas obligatorias como imponer la vacunación y cosas de ese orden. Doctor Fernández, vuelvo con usted. Ese 20% de colombianos que hoy no tienen ni una dosis, o sea, no han querido acudir por diferentes razones, por las que sean, pero son 20% de colombianos, ¿sí? ¿Qué implicación tiene eso para el control de la pandemia? ¿De qué manera ese 20% puede afectar ese otro 80% que sí se ha vacunado y que sí espera que todo el mundo pues tenga su vacuna para hacer ese control más efectivo? Sí, una reflexión también en el sentido del aporte del doctor Charri es entender que en salud pública nosotros preferimos transformar conductas que imponer conductas. Esto es difícil y por supuesto es difícil hacerlo en el contexto de una emergencia en donde además el tomar una decisión afecta potencialmente a otras personas, que es distinto a otras conductas de riesgo que puede asumir una persona y que solamente tendrían un impacto para esa misma persona. Y por supuesto, esta reflexión pasa con todo lo que hemos aprendido del consumo de tabaco o de alcohol, ¿no? Entonces, un poco, acá creo que precisamente el problema es que los países no habían enfrentado un desafío a esta dimensión donde era tan importante, la vacunación siempre ha sido importante, vacunar con altísimas coberturas en tiempos récord. Ese 20% que mencionamos, hay que entender que es una mezcla. Es una mezcla entre personas que habitan ciertos territorios del país en las cuales las dificultades de acceso hacen que esas personas puedan tener limitaciones para poder acceder a las vacunas. Esto no quiere decir que no vayan a llegar, están llegando porque el país de Colombia tiene una experiencia de décadas y es modelo para el mundo de llegar al último rincón, pero las condiciones de invierno, disponibilidad logística hace que eso puede tomar bastante tiempo y la alta dispersión geográfica lo hace. Pero hay también otro grupo de personas, quizás más vistosas, más coloridas, que son los grupos antivacunas, que no tienen en Colombia como sí en los Estados Unidos y en algunos países europeos tanta importancia política, pero que sí tienen una campaña de desprestigio, desinformación y que sí lo de mentira en contra de la vacunación, pero parece ser claro que en el centro hay un grupo de personas que no podemos catalogar como antivacunas, son personas que tal vez no tienen toda la información, que tienen miedo, y a esas personas yo creo que son los que tenemos que llegar. Y termino con esto. No tanto por los otros solamente. Yo creo que la principal razón es por ellos mismos. Los datos del Ministerio de Salud, consistentes con los datos de agencias internacionales, muestran que las personas no vacunadas durante el mes de diciembre tuvieron entre 5 a 9 veces más riesgo de hospitalizarse y morir que las personas vacunadas con esquema completo. Entonces, la primera razón que lo deberían hacer es por ellos mismos. Finalmente, ya para terminar este bloque, esa vacuna de refuerzo, ¿qué tan importante es ese llamado para que las personas que tienen ya sus 2 dosis acudan a esa tercera dosis, sobre todo en este momento que hay Omicron? Todas las vacunas que hacen parte del portafolio de Colombia han demostrado ser efectivas, sobre todo para prevenir las formas graves de la enfermedad, que es lo que tiene mayor impacto humano, social y económico. Sin embargo, se ha encontrado que esa efectividad
si bien se mantiene para formas graves a niveles altos, sí se reduce en el tiempo, sobre todo en adultos mayores que por el envejecimiento del sistema inmune pueden tener la menos capacidad de mantener una respuesta inmune en el tiempo. La dosis de refuerzo es indispensable, principalmente para las personas de riesgo. Hemos logrado incrementar las coberturas a más del 40% para los mayores de 70 años, pero tenemos el desafío de llegar a todos los mayores de 18 años, insisto, sobre todo con aquellos mayores de 50 años, que nos falta cerca de 5 millones de personas para que accedan a su dosis. Hay disponibilidad, todas las opciones son buenas, pero definitivamente cualquiera es mejor que ninguna y lo más importante, lo más pronto posible. Claro que sí, muchas gracias, doctor Fernández. Vamos llegando ya al final de este bloque. Doctor Charri, su conclusión. ¿Qué pasa con esas personas definitivamente que no quieren vacunarse? Yo creo que la conclusión es simple. Todos tenemos nuestros derechos, los derechos tienen limitaciones proporcionales y racionales y además hay casos excepcionales que debe, en últimas, juzgar el juez constitucional. Muchísimas gracias a los dos por acompañarnos en estos especiales. Y el llamado entonces es a vacunarse, a completar ese esquema, a ir por la dosis de refuerzo. Comprobado que definitivamente la vacuna nos ayuda a poder pasar mucho mejor esta enfermedad del COVID-19, a no ponernos grave, a no tener que ir a una unidad de cuidados intensivos. Por ahora hacemos esta primera pausa en el especial de Canal Institucional y al regreso vamos a reflexionar sobre cómo avanza la recuperación económica a la sombra de Omicron y el preocupante crecimiento nuevamente de los contagios y de las ocupaciones en las unidades de cuidados intensivos. Ya regresamos. Continuamos en estos especiales del Canal Institucional. Las cifras de recuperación económica en Colombia son alentadoras. Entre noviembre y diciembre del año pasado se volvió a indicadores positivos que solo se presentaban antes de la pandemia. La pérdida de empleos, el cierre de pequeñas y medianas empresas fueron los factores que marcaron la irrupción de COVID-19 en la sociedad. Pues bien, para analizar las perspectivas del crecimiento de este año frente a las cifras de los contagios, la recuperación de los empleos, nos acompañan a esta hora dos invitados muy especiales, la doctora Gina Tambini, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en Colombia. Doctora Gina, gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes, Adriana. También está con nosotros el doctor Luis Fernando Mejía, él es el director de la Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo, FEDESarrollo. Doctor Luis Fernando, gracias por acompañarnos en este especial. A ustedes por la invitación, encantado de estar con ustedes, Adriana. Bueno, empecemos a hablar entonces de lo que ha sido Omicron, de lo que ha significado esta variante que nuevamente ha puesto al mundo en alerta por el aumento de los casos y de las muertes también. La existencia o la presencia ahora de esta variante, ¿cómo va a afectar de alguna manera la reactivación, no solamente en el mundo, sino por supuesto en Colombia? Lo importante, Adriana, es que ya tenemos mucho conocimiento de estos 2 años que hemos transcurrido en pandemia. La población, las instituciones, los científicos han ido recogiendo información que con base a esas evidencias se han tomado medidas y ya sabemos qué es lo que funciona. Es muy claro que medidas de protección personal y distanciamiento funcionan y la vacunación. Tenemos una vacuna que fue desarrollada rápidamente después de reportado la secuencia genómica del virus inicial, el virus ancestral, el SARS-CoV-2. Ahora esta nueva variante, el Omicron, pues nos trae nuevos retos, pero sí con experiencias previas que tenemos que seguir aplicándolas. La capacidad de transmisión de esta variante es muy alta. Es por eso que en la totalidad de países del nivel mundo estamos viendo esos incrementos abruptos de los casos. Y eso, a pesar de que la clínica, cómo se presenta la enfermedad a través de esta variante, es leve, nos llama realmente también la atención a mantener las medidas de protección y intensificar la vacunación, ya que por el aumento de casos tan súbitos se están sobrecargando los servicios de salud, los hospitales, y también están llegando algunos casos graves, sobre todo en personas no vacunadas y personas de los grupos de alto riesgo. Es por eso, nuevamente, que tenemos que seguir con las medidas que sabemos que funcionan. La protección, el uso de la mascarilla, el distanciamiento de 1 o 2 metros, el lavado de manos frecuentes y vacunarse.
completar los esquemas de vacunación y cuando le llegue el momento, pues tener la dosis de refuerzo. Claro que sí, medidas muy importantes y siempre todas las autoridades de salud del mundo insisten sobre esas medidas. La semana pasada oíamos algunas declaraciones del director de la Organización Mundial de la Salud en Europa diciendo que sí podríamos estar vislumbrando de alguna manera que la pandemia a través de esta variante Omicron ya se pudiera convertir de alguna manera en una endemia, que dejara de ser una pandemia. Luego el director general de la OMS pues ha dicho que tenemos que tener precaución con esto, que no creamos que porque es más leve, es una cosa menos grave. ¿Cuál es entonces el llamado que ustedes le están haciendo a los países para tener un control sobre esta variante que es casi incontrolable, pero sobre todo para manejar los riesgos que se derivan de creer que estamos terminando la pandemia? Como es el comportamiento de virus como este, que es un virus de las vías respiratorias, llegará un momento en que se va a convertir en una enfermedad endémica. Pero lo importante que tenemos que tener presente todos, que estamos en plena pandemia. O sea, no podemos decir que ya pasamos esa etapa, sino que más bien utilizando las medidas que conocemos, pues seguir aplicándolas, ¿no? Como mencionábamos, la bioseguridad, la vacunación, y agregaría una más. La respuesta al COVID-19 es una respuesta de todos. Es importante que también aportemos para cortar esas cadenas de transmisión. Y lo podemos hacer. Si tenemos tos y fiebre, y ahora con Omicron, los síntomas más frecuentes, sobre todo, es una secreción nasal intensa, un dolor de garganta. Muchas veces ni nos da fiebre ni nos da malestar general. Pero ante esos síntomas que muchos pensamos que puede ser una gripe, quedarse en casa, contactar a su institución prestadora de servicios, hacerse la prueba cuando tiene los síntomas y si es positivo, hay que quedar en casa y cumplir con el aislamiento, avisar a las personas con las cuales estuvimos los 2, 3 últimos días para que ellos también estén muy alertas, porque si tienen síntomas es un hecho que por ese nexo epidemiológico ellos también hayan adquirido la enfermedad y hay que quedarse en casa y guardar ahí la cuarentena para que no haya una mayor transmisión. Sí, ahí es donde viene ese debate, ¿no? Las personas que se pueden quedar en la casa, las personas que tienen que salir a trabajar, pero es un llamado que es para todo el mundo, la necesidad de guardar aislamiento si se tienen esos síntomas y de seguir conservando esas medidas de bioseguridad como el uso de tapabocas, el lavado de manos y el distanciamiento físico que son muy importantes y la vacunación sobre todo. Vamos ahora con el doctor Mejía. Doctor Mejía, el año pasado, en diciembre, pues arrancamos una reactivación económica en el país. Este año arrancamos también la presencialidad total en todas las instituciones educativas. Hemos visto también una recuperación entre noviembre y diciembre del año pasado, llegando a unas cifras, digamos, importantes en esa recuperación económica. ¿Cómo están viendo ustedes este momento, cuando precisamente estábamos despegando y aparece Omicron a atravesarse en este proceso? Pues así es, mire, como usted lo menciona, primero simplemente recordar las cifras de crecimiento económico para el año pasado. Si bien el DANE no ha publicado las cifras para el último trimestre del año, con base en los primeros 3 trimestres y los indicadores líderes, se estima que la economía colombiana se expandió a un ritmo cercano al 10% el año anterior. Una recuperación muy importante que nos deja con un tamaño de la actividad económica que está alrededor del 2% por encima de lo que teníamos en el 2019, es decir, un año antes de la crisis. Naturalmente, cuando empiezan a llegar las noticias de la variante Omicron, hay incertidumbre, hay preocupación entre todos los analistas sobre el impacto económico de esta nueva variante. Recordemos que en su momento, cuando se empieza a hablar de esto, tal vez en el mes de noviembre, todavía no se conocía cuál podría ser el impacto en términos de las personas ya vacunadas sobre sus niveles de mortalidad. Afortunadamente, las noticias han sido bastante positivas. Si bien esta nueva variante Omicron tiene niveles de contagios mucho más altos que variantes anteriores, los niveles de mortalidad han sido sustancialmente más bajos, especialmente en las personas vacunadas. Y eso paulatinamente ha generado algo de confianza en términos de que el impacto económico de esta variante Omicron no va a ser tan grande como las que tuvimos con variantes anteriores. ¿Y por qué? Porque como está pasando en la gran mayoría de países del mundo, tal vez con la excepción de algunos países como China, realmente las recomendaciones, como lo decía ahora la doctora, pues tienen que ver con el autocuidado, los cumplimientos de los protocolos de bioseguridad, por supuesto la vacunación, y no tanto con las medidas que se adoptaron durante el 2020 y primeros meses del 2021 que tenían que ver con restricciones a la actividad económica y a la movilidad, que son las que realmente pueden costar. Así que si bien tenemos, por supuesto, algo de incertidumbre todavía y eso ha generado
desvalorizaciones en las bolsas internacionales, aumento en el precio del dólar. Yo creo que las noticias más recientes nos dan un optimismo muy importante desde el punto de vista de la evolución económica para este año. Nosotros desde FEDesarrollo estimamos que la economía va a crecer alrededor de un 4,6%, que es una cifra importante, positiva, que continuará entonces en esa dinámica, además de la recuperación del empleo, que infortunadamente también sufrió muchísimo durante la pandemia. Y en ese 4,6% de aumento de la economía o de crecimiento de la economía que ustedes están calculando, ¿cuáles son esos sectores que han tenido una mayor recuperación y esos que todavía están un poco rezagados? A ver, yo diría que los dos sectores más importantes, no solamente en este año 2022, sino también el año anterior, han sido el comercio y la industria, dos sectores fundamentales desde el punto de vista de la actividad económica y además desde el punto de vista de la generación de empleos. Han tenido recuperaciones en 2 dígitos, creciendo por encima incluso en algunos momentos del año anterior, por encima del 20%. Y consideramos, de acuerdo con las cifras, por ejemplo, que tenemos recientemente de confianza comercial e industrial, que esas dinámicas continuarán de manera importante en este año. ¿Qué sectores todavía continúan rezagados? Un sector que tuvo un choque muy importante, que fue el sector petrolero, un sector que no solamente sufrió los embates de la pandemia, sino también, recordemos que en el 2020, por allá en el mes de abril, hubo una caída muy grande del precio del petróleo. Actualmente estamos en récords, otra vez, de precios del petróleo, pero hay cierto rezago entre el momento en que empiezan a subir los precios y en el momento en el cual continúa la recuperación de la producción. Así que esperamos que en este año ya empiece otra vez la recuperación del sector petrolero. Y un sector que todavía está en deuda desde el punto de vista de su aporte al crecimiento económico es el sector de la construcción, especialmente las obras civiles. Esas son las grandes obras de infraestructura que se acometen desde el orden nacional o desde el orden local territorial. Infortunadamente, la construcción de obras civiles todavía el año anterior estuvo en terreno negativo y debería ser un sector que ojalá empiece a recuperarse, porque además es un sector fundamental desde el punto de vista de la demanda de empleo. Sí, doctor Mejía, ¿ustedes tienen cálculos o van a empezar a estudiar de qué manera esas incapacidades o esas ausencias causadas por esta variante Omicron durante el fin del año pasado e inicios de este año pueden impactar ese crecimiento o ese impulso que estaba teniendo la economía en el país? Pues mire, todavía no tenemos los cálculos precisos, pero déjenme darle una nota optimista en ese sentido. Una de las cosas importantes que aprendimos con la variante las primeras variantes del COVID-19 es la utilización de los mecanismos virtuales. Eso es muy importante porque en buena parte de las empresas en Colombia, comerciales, industriales y demás, han tenido la oportunidad de desarrollar mecanismos de conexión virtual remota que han disminuido los costos de medidas restrictivas como ocurrieron en el año anterior. En ese sentido, las incapacidades, por supuesto, podrán tener impactos negativos en la productividad, pero existe, por supuesto, de nuevo la ventaja de poder utilizar los medios virtuales y en ese sentido consideramos que la variante Omicron no va a jugar un rol preponderante en términos de una reducción del crecimiento económico este año. Esto no quiere decir que no haya riesgos adicionales en este año, por supuesto. Si aparece otra variante que no tenga solamente altos niveles de contagio, sino especialmente altos niveles de mortalidad, ahí sí podría haber restricciones adicionales que podrían ocasionar efectos negativos en materia de crecimiento económico. Y precisamente eso que dice el doctor Mejía, pues es algo que puede pasar. Hoy estamos en este punto con una variante que es mucho más contagiosa, pero menos letal. No sabemos cuál va a ser esa evolución, cómo va a seguir esta pandemia, pero además desde la Organización Mundial de la Salud incluso han dicho que tenemos que prepararnos para nuevas pandemias. ¿Cómo seguir afrontando esta amenaza del COVID, pero además amenaza del surgimiento de otras enfermedades que pueden llegar en cualquier momento? Doctora Gina. Así es. Adriana, primero, ¿por qué ocurren estas nuevas variantes? El virus, el SARS-CoV-2, se transmite de persona a persona. Por eso el distanciamiento, el lavado de manos frecuente, el uso de la máscara, el buen uso, ¿no? Cubriendo nariz, boca y mentón. Eso es muy importante. Es que a través de esas gotículas que expulsamos al hablar fuerte, al toser, al estornudar, es que pasamos el virus a las otras personas. Si hay personas no vacunadas que no tienen la protección,
este virus va a seguir circulando. Cuando el virus circula es que se producen esos cambios en la secuencia genómica y dan lugar a estas variantes. Es por eso ese llamado. No solamente, como nos decía el doctor Fernández, que es también una responsabilidad individual y que va a tener un efecto en la persona, también es a nivel de la comunidad. Porque si tenemos ese grupo de no vacunados, el virus va a seguir transmitiéndose y se pueden generar nuevas variantes. De la misma forma, en relación a la pregunta de nuevas epidemias, sí, el mundo entero, la Organización Mundial de la Salud, a través de sus cuerpos directivos, en la Asamblea Mundial Extraordinaria que ocurrió en noviembre y esta semana están reunidos el Comité Ejecutivo en el cual Colombia es uno de los 34 países miembros del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Se está discutiendo y tomando acuerdos para poder tener las herramientas para prepararnos y estar listos a una respuesta de una futura pandemia o de emergencias en salud que puedan seguir ocurriendo. Entonces, hay todo un esfuerzo muy grande para tener las herramientas y tener, hasta hablamos de un nuevo tratado vinculante como se tiene para el Reglamento Sanitario Internacional o para también el control del uso de los productos de tabaco, que son documentos mandatorios para los países que tienen que ser cumplidos por el efecto que tiene a nivel de la población. Finalmente, doctora Gina, desde la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, ¿ya tienen claro que esta vacuna de COVID-19 va a tener que ser recurrente? ¿Nos tendremos que seguir vacunando constantemente contra este virus de aquí en adelante? Hay cientos de grupos de investigadores trabajando en diferentes aspectos para conocer mejor el comportamiento de este virus y para también el desarrollo de herramientas que tengan un impacto en reducir la transmisión y también un impacto de poder prevenir enfermedad y protegernos de enfermedades severas como es el caso. En este momento las vacunas que tenemos disponibles sobre todo nos previenen de enfermedad grave, de hospitalización y de muerte, pero todavía falta dar ese paso a reducir más esa transmisión del virus, ¿no? el contagio. Se están en desarrollo y se están probando otras vacunas. Colombia es uno de los países en los cuales se están probando 2 nuevas vacunas contra la COVID-19. Entonces esperamos que esas vacunas puedan mejorarse en relación a esa eficacia que pueda tener en términos de reducir también la transmisión y poder ayudarnos en términos de qué tan frecuentes se darían las dosis, cuántas dosis requiere un esquema primario y se habría la necesidad de tener los refuerzos. En este momento, con las vacunas que tenemos, pues a los 6 meses, sobre todo en grupos de alto riesgo, es indicado un refuerzo en este momento. Finalmente, doctor Mejía, vuelvo con usted. ¿Qué necesitaríamos todos, empresarios, sector productivo, trabajadores y toda la sociedad en general, hacer para que esa reactivación económica en el país pues siga creciendo, siga para arriba? Pues mire, yo le diría que el elemento más importante para este 2022 tiene que ver con la recuperación del empleo. Acá tenemos que aunar esfuerzos desde el punto de vista del sector público, el sector privado, las organizaciones del sector civil, para poder aumentar la generación de empleo, porque si bien hablábamos al principio de la importante recuperación de la actividad económica que se dio el año pasado y la que tendremos este año, también hay que decir que infortunadamente la recuperación del mercado laboral no se dio al mismo ritmo. Actualmente en Colombia tenemos 500.000 de desempleados adicionales a los que teníamos en el 2019. Estamos hablando de 3.100.000 colombianos en condición de desempleo. Así que tenemos que continuar aunando esfuerzos de nuevo para poder generar políticas públicas e iniciativas privadas que permitan recuperar los niveles de desempleo que teníamos antes y ojalá continuar reduciendo la tasa de desempleo en Colombia, que es un problema realmente muy grande. Colombia antes de la pandemia ya tenía tasas de desempleo del 10%, en 2 dígitos. Así que el elemento fundamental, diría yo, de nuevo, es la recuperación del empleo, que es la fuente primordial de generación de ingresos para los hogares y lo que va a permitir además continuar reduciendo la pobreza y pobreza extrema en nuestro país. Doctor Mejía, muchas gracias por habernos acompañado aquí en estos especiales del canal institucional, igualmente a la doctora Gina. Vamos a una pausa y cuando regresemos daremos una mirada a la sociedad en pandemia, que tanto nos está afectando la incertidumbre frente a la letalidad que produce esta enfermedad, también las complicaciones en la salud, pero también en las complicaciones en la vida, en el empleo, en fin, de todas estas cepas y lo que está pasando con el COVID-19. Ya regresamos.
Continuamos en los especiales del canal institucional hablando de COVID-19. La pandemia nos obligó a encerrarnos en nuestras casas. Entramos en un nuevo modelo de trabajo desde la virtualidad. Nuestro hogar se volvió por meses en centro de operaciones de nuestra propia vida, de todo en la vida laboral, la vida familiar, la vida afectiva. Y sin duda también estos largos periodos de confinamiento pues generaron efectos en la salud mental y también en la manera como nos vemos y cómo nos relacionamos. Para reflexionar sobre este efecto social y psicológico que nos ha dejado la pandemia del COVID-19, saludo a esta hora al doctor Francisco Reyes, copresidente de la Asociación Colombiana de Sociología, y al doctor Rodrigo Córdoba, médico psiquiátrico, quien ha ocupado la presidencia de la Asociación Colombiana y Latinoamericana de Psiquiatría. Bienvenidos y muchas gracias por estar con nosotros en este espacio del canal institucional. Muy bien. Empecemos a hablar con el doctor Córdoba. ¿Qué tanta incidencia, y de eso se ha hablado mucho, que la salud mental se ha visto afectada, que es una enfermedad que hoy en día se está visibilizando más, pero qué grado de afectación en realidad ha tenido esta pandemia y todas las medidas en las que hemos tenido que vivir en estos últimos casi 2 años sobre la salud mental de adultos y de niños también? Muchas gracias, Adriana. Un placer y un gusto y un honor compartir programa, compartir con el doctor Reyes, compartir con todos los que han debatido. Médico psiquiátrico, bueno, también médico psiquiatra, pero yo creo que para hablar de salud mental hay que hablar en primera persona. Entonces, es muy importante tener claro que todos tenemos afectaciones sobre la salud mental. Es muy importante quizás resaltar que la salud mental no es solo o exclusivamente un problema pospandémico. Es un problema prepandémico. El estudio de la Organización Panamericana de la Salud había mostrado que de los años de vida ajustados por discapacidad, el 59% correspondía a enfermedades no transmisibles y de ese 59%, un 20% correspondía a trastornos mentales, neurológicos, abuso de sustancias o suicidios. Y es decir, que antes de ese aciago día de marzo ya teníamos dificultades con la temática y con la problemática de salud mental. Pero obviamente la aparición del COVID-19 ha generado un incremento en las demandas de atención de los servicios en un 30%, indicadores gruesos como los suicidios consumados en un crecimiento en el 11%, en las poblaciones jóvenes, adolescentes, adultos jóvenes. Y esto significa que es el reflejo de que hay una serie de cuadros clínicos que se han aumentado en términos de presentación y severidad, como son las depresiones, los trastornos de ansiedad, el desorden de estrés postraumático y quizás la perspectiva de la problemática del abuso de alcohol y sustancias psicoactivas. Es decir, si la salud mental temíamos que la salud física nos iba a dejar una huella de gato, la salud mental nos dejó una huella de elefante. Doctor Córdoba, y frente a esta realidad que usted nos describe, ¿sí hemos sabido responder con efectividad a la necesidad que han tenido todas estas personas de tener una atención profesional, de poder acudir a expertos para, de alguna manera, manejar estas situaciones? En realidad, tenemos que ser un poco realistas en ese sentido. Quizás el diagnóstico está, el esfuerzo está, pero las posibilidades de la atención, de que haya permitido o favorecido de que estas personas se atiendan de manera adecuada no ha sido suficiente. De hecho, creo que se hace necesario pasar de la teoría a la práctica. Hay una política nacional de salud mental firmada en el año 2019, una política nacional de la prevención del uso de sustancias psicoactivas. Hay un COMPES, hay una garantía de unos recursos para la salud mental y sin duda, a pesar de los grandes esfuerzos del Estado, de los aseguradores, de los prestadores, de ofrecer servicios, creo que todavía, quizás por lo que nos ha tomado por sorpresa, no ha sido suficiente lo que se ha ofrecido para garantizar la atención que todo el mundo requiere en términos de salud mental. Claro que sí, hemos hablado mucho sobre esas afectaciones de salud mental y recuerdo que en una época cuando empezó la pandemia, mucha gente decía esta pandemia nos va a cambiar, esta pandemia nos va a hacer más humanos, esta pandemia nos va a hacer más solidarios. ¿Qué tipo de cambios hemos tenido como sociedad y como humanos en estos casi 2 años de pandemia, doctor Reyes? Pues la verdad muy poco, porque esa tesis parte de un deseo de que hubiera un proceso de reflexión.
y creo que voy a hacer esta primera, una línea de interpretación sobre esto. La pandemia, la COVID, hay que hablar de la COVID porque es el nombre de la enfermedad, el SARS-CoV-2 es el nombre del virus. La COVID ha mostrado los desgarramientos y las fracturas de las sociedades aquí y en cualquier lugar del mundo. Entonces hay que mirar, las respuestas no son iguales. Por ejemplo, cuando tú decías que nos obligó al trabajo, estar recluidos en la casa, el trabajo virtual, eso opera para la gran población urbana, pero incluso para la gran población urbana que tiene las condiciones para hacer ello. Esto no aplica para la población campesina, por ejemplo. Entonces necesitamos leer el país en clave de diferencias. Ojo con las homogeneizaciones. Entonces, lo que primero mostró la pandemia, por supuesto, es desgarramientos y fracturas de la sociedad. Voy a decir un poco metafóricamente, desnudó mucho más. Encontró un aparato sanitario privatizado, incapaz de responder a la salud pública. Y produjo también otros efectos que son los siguientes. Por ejemplo, el conocimiento y la información sobre el hecho mismo de la COP19 llevó a distintas posturas. Por ejemplo, los niveles de información eran desiguales. Lo que circulaba en las redes sociales, había posturas científicas serias, pero hubo toda clase de charlatanería. Pero eso opera en cierto tipo de población. Otro tipo de población no tiene acceso a eso y tiene una desconfianza intuitiva un poco a esto y sintió soledad. Yo quiero llamarles, se sintió soledad porque no sintió, como no es una estructura social solidaria, no es una estructura social injusta, que aplicar el principio de sálvese el que pueda. Entonces, quiero recordar cosas, porque esto es muy largo para analizar. Sí. Habrá que mirar la respuesta institucional, la respuesta social y distintas cosas, por ejemplo, en el caso de las políticas públicas. Quiero señalar, por ejemplo, que hubo organizaciones campesinas que hicieron automáticamente un bloqueo en sus zonas. Y hubo gente que se confinó en los primeros días por todo el impacto de la información, pero después sintió que estaba sola y salió a la calle. Sí. Yo quiero recordar una frase que se produjo. La gente decía, cierta gente, la gente que está en la economía informal, me gustaría discutir con el director del FEDesarrollo de esto, la gente decía, prefiero morirme de hambre que prefiero morirme de la COVID-19 que morirme de hambre. Sí, digamos que estas son esas condiciones sociales, claro, que siempre y que hacen una gran diferencia entre muchos sectores, es claro lo que usted dice. Sí. Hay gente que efectivamente se puede aislar, hay gente que nunca lo pudo hacer, hay gente que pudo acceder al trabajo remoto, hay gente que nunca lo pudo hacer, pero estamos hablando aquí del interior de las personas. Cuando decimos ese cambio interno, realmente como seres humanos, esta pandemia de COVID-19 nos tocó las fibras, en la sociedad se nota un cambio. ¿Usted cree que seguimos como estábamos, francamente, o peor? La prueba fehaciente incluso lo vimos en la misma pandemia, cuando el gobierno decretó días sin el IVA, se atiborraron en los supermercados. O sea, el mercadocentrismo, el consumismo no desaparecía. Hay gente, algunas minorías que dicen, mire, lo que pasa es que aquí lo que está en discusión es un modelo civilizatorio, un modelo de mercado que está produciendo este tipo de pandemias, por ejemplo, o procliva a este tipo de pandemias. Habrá gente que habrá hecho sus transformaciones, pero no la gran mayoría. Y ahora, quiero señalar esto, además porque hubo cadenas de solidaridad desiguales, es decir, la solidaridad, los hogares, digamos, vecinales, estructuras vecinales, fueron más protectoras que las estructuras institucionales. Y los primeros 6, es decir, lo decía el representante del Estado ahora, se duró un año hasta empezar las vacunas. Quizás con las vacunas ya la gestión del Estado colombiano, el gobierno mejoró, pero en el primer momento fue desastrosa y los indicadores así lo demuestran. Ahora, por fortuna, estamos, y en eso sí coincidimos, ya no hablaríamos de una pandemia, sino de una endemia, donde por fortuna no es tan virulenta. Todavía no hemos llegado allá, todavía estamos en pandemia. La sociedad se adaptó. Yo lo que quiero señalar es, la sociedad se adapta, pero no como un todo, sino desigualmente. Y hay sectores que hicieron este acto de contrición que tú dices, y hay otros sectores, la gran mayoría, que esto le resbaló. Y se fue el efecto. Quiero volver con el doctor Córdoba, porque usted ahorita mencionaba que efectivamente el tema de la salud mental pues estaba muy presente en nuestro país claramente antes de la pandemia y se exacerbó un poco con todas las cosas y con todas las presiones que generó la pandemia, pero siempre ha existido un estigma, siempre ha existido de alguna manera un asunto vergonzante al lado de las enfermedades mentales. ¿Qué decir a la gente? Porque es que ir donde un psiquiatra es tan común o tan sencillo como ir donde un ginecólogo o ir donde cualquier otro especialista médico. ¿Nos estamos acercando o esto no nos ha servido para dejar ese estigma de la enfermedad mental en el país?
Sin duda, creo yo que la batalla donde estamos más rezagados, no solo como gremio, como profesionales de la salud mental, como profesionales de la salud, como sociedad, ha sido en la lucha contra el estigma de las enfermedades mentales. Sin duda, aquí yo traigo a colación quizás una frase de cuño, que el equilibrio emocional también se rompe. Y te lo decía inicialmente, Adriana, que para hablar de salud mental hay que hablar en primera persona. Yo creo que todos, en mayor o menor situación, hemos tenido impacto sobre nuestra salud mental y que sin lugar a dudas lo que sucede en cada uno de nosotros es como si viéramos con microscopio. Todos hemos estado tristes y alguien que está deprimido es como si magnificáramos estas situaciones, donde nos hemos sentido desconfiados o situaciones en ese sentido. Pero lamentablemente ese viejo dilema cartesiano de la diferencia entre el cuerpo y la mente permitió un desarrollo muy grande de todos los fenómenos fisiológicos y retrasó la comprensión de los fenómenos mentales. Y cuando digo retrasó la comprensión de los fenómenos mentales, lo que allí sucede es que se dio esa dicotomía donde lo mental se asoció a la voluntad, a poner de su parte, y todavía lo vimos en esa tradición oral, en esa tradición cultural, que las personas si ponen de sí, se empujan, todos estos procesos de autoayuda están relacionados con lo mental. Y realmente son entidades clínicas tan o más comunes que las enfermedades físicas y lamentablemente todavía nos falta mucho camino por recorrer para que las personas busquen ayuda, consulten y lamentablemente no lo hacen y hacerlo significaría un cambio significativo en su calidad de vida. Hablemos de la afectación de salud mental en los niños, en los menores. Muchos han hablado sobre eso también, sobre las consecuencias que va a tener, inclusive se ha dicho por décadas, esa ausencia de los niños en las aulas de clase. Ya afortunadamente retomamos la presencia de los niños en los colegios durante este mes, pero ¿cómo superar todo ese rezago que nos ha dejado la pandemia en cuanto a esas restricciones que han tenido los pequeñitos que están en formación y que para ellos es tan importante los conocimientos en las diferentes materias como esas posibilidades de interrelacionarse y de desarrollarse como personas en esos ambientes escolares? Yo creo que es una de las situaciones que nos genera más zozobra, mayor inquietud. No sabemos qué va a pasar con los niños, sabemos que vamos a tener una generación particular. Yo creo que lo que ellos vivieron fue una situación extrema, es decir, de un momento a otro los chicos recogieron todos sus corotos, sus útiles escolares, se aislaron de primos, abuelos, tíos, terminaron teniendo unas relaciones distintas al nivel de la vida intrafamiliar. Y esto va a traer una forma de funcionamiento distinta. Los chicos vamos a tener una generación distinta. Por eso yo sí creo que de manera dramática es un llamado que hay que volver al aula escolar, significa mucho en términos epidemiológicos, en términos de salud pública, pero sin duda también el impacto en la salud mental a futuro de los niños, en su salud mental es notablemente significativo. Es que el aula escolar no es para aprender solo a sumar, a restar, a multiplicar o dividir, sino el generar procesos de relación con otros chicos, aprender a ganar, a perder, todos estos asuntos de la motricidad fina, el jugar con arena, el treparse a un árbol, en tantos de esos procesos o en general el mismo intercambio en los chicos, y qué no decir de los adolescentes que han tenido también un cambio brusco y por eso quizás cada vez más adolescentes encerrados en el estrecho mundo de sus audífonos y sus cuatro paredes. Y en eso yo creo que exige el momento un llamado a gritos a personarnos y a tomar con mucho compromiso esta situación. Doctor Córdoba, muchas gracias por sus reflexiones y por habernos acompañado en este especial. Un gusto, Adriana. Doctor Reyes, para finalizar, ¿qué cambios positivos nos ha dejado la pandemia? Porque hemos visto todas esas afectaciones en la salud mental, en el modo de relacionarnos, en la economía, en la salud de las personas, en infinidad de aspectos que conforman la vida, no solamente de las personas, sino la vida social, la vida de las sociedades. ¿Qué ve usted de positivo en esto? ¿Hay algo positivo que rescatar? Sí, claro que hay cosas positivas, porque yo te decía, estructuras de solidaridad colectivas, comunitarias que se sobreponen y llenan los vacíos que las instituciones estatales no lo hacen. Eso es un gran salto.
Hay núcleos de reflexión y algunas ideas de cambio de vida. Pero cuando yo señalo los aspectos negativos es porque sobre la primera cuota para empezar a solucionarlos. Yo te quiero llamar la atención sobre lo siguiente, y coincido con lo que dijo el psiquiatra. La vida familiar desde antes de la pandemia ya está en un proceso de desgarramiento y de insularidad precisamente por los medios de comunicación alternativos. Desde el adolescente pegado a su aparato. Sus redes sociales. Eso ya es una forma de asociabilidad, digámoslo así. Ahora, en el caso de la educación es evidente que la educación ya viene mal en Colombia, viene de caída libre, va hasta el inframundo, y la pandemia lo que hizo es que con la virtualidad se acabó de sepultar lo poco que había de calidad académica en todos los niveles, desde los doctorados hasta la preescolar, digámoslo así. Ahora, quiero señalar otra cosa. Hay estructuras familiares muy protectoras, pero también quiero señalar lo siguiente. En relación con la violencia sexual, y la pandemia lo está mostrando, hay estructuras familiares donde se cometen los mayores abusos de violencia sexual y familiar contra las mujeres y contra la infancia. Y la pandemia, al obligar a estar confinados, al menos a las poblaciones urbanas, permitió incrementar los niveles de violencia. Entonces, lo que necesitamos es reflexionar sobre los desgarramientos para, como una sociedad que construya confianza y solidaridad institucional, pueda enfrentar pandemias, endemias y las profundas desigualdades sociales. Esa es la gran reflexión. Entonces, a mí me parece, y voy a concluir con esto, a mí me parece muy interesante que en medio de pandemia se hubiera hecho el paro cívico. Una juez intentó con una tutela impedir la movilización y la gente no, salió a la calle. No toda la gente, nunca sale toda la gente en ningún lugar del mundo, pero salió una gente importante que decir, mire, independientemente de pandemia o no, acá hay cantidad de cosas que tenemos que cambiar, con o sin pandemia. Entonces la pandemia acelera esa reflexión y nos corresponde a las disciplinas de las ciencias sociales señalar esas pautas de transformación. Doctor Reyes, muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable a usted y a la audiencia de RTBC. A todos los televidentes en el canal institucional, muchas gracias por habernos acompañado. La gran conclusión efectivamente es que tenemos que seguir con las medidas de bioseguridad, vacunarnos, usar el tapabocas, distanciamiento físico, sitios ventilados y analizar y actuar sobre todos esos aspectos que nos hemos visto afectados, que se nos han afectado con esta pandemia, el aspecto de la salud mental, del relacionamiento social. En fin, hasta aquí llegamos en este espacio. Espero que nos volvamos a encontrar muy pronto. Hasta luego.